Hola, bienvenidos. Esto es A Fondo de Teleantioquia. Según un reciente informe de Fedesarrollo, Colombia es el tercer país latinoamericano después de México y Honduras que tiene una mayor concentración en el mercado de las telecomunicaciones. Eso sumado a que dentro de poco el gobierno realizará una subasta de asignación de espectro para servicios de 4G y que se está gestando una ley antimonopolio en el Congreso, ha abierto un debate frente al futuro de las telecomunicaciones en el país. Justamente para hablar de este tema hoy nos acompaña Mark Eichmann. Él es ingeniero mecánico de McGill University con MBA de la Universidad de Virginia Darden. Tiene 22 años de experiencia en empresas de comunicaciones y servicios públicos y actualmente es el presidente de UNE EPM Telecomunicaciones, empresa 100% pública que hoy en día es la única que está ofreciendo servicios de 4G LTE en el país. Bienvenido. Muy buenas noches, Claudia. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Para comenzar, veamos cuál es el panorama actual de las telecomunicaciones en Colombia, que implica que haya un operador que concentra el 62% del mercado de telefonía móvil y qué tan satisfechos están los usuarios frente a los servicios que están ofreciendo los distintos operadores en Colombia. Esto se lo contamos a fondo. En Colombia, en la telefonía móvil, la multinacional mexicana Claro tiene el 62% del mercado. Entre tanto, Movistar tiene un 24% y Tigo un 12%. Para muchos, la concentración del mercado de las telecomunicaciones es perjudicial, pues no hay garantías para competir y se presta para que se abuse de las tarifas y de la calidad del servicio. Hay un monopolio descomunal, una especie de King Kong que se llama Claro Comcel. Y eso es tremendamente negativo, pernicioso para el país de muchas maneras, abusos en las tarifas, maltratos a los usuarios. Frente a las críticas que han surgido alrededor de esta concentración del mercado, el presidente de Claro Colombia ha dicho en varias oportunidades que gracias a las inversiones y a la cobertura que han logrado alcanzar en Colombia, es que los usuarios los han preferido. Ese gran liderazgo que hoy en día está siendo cuestionado de la empresa, de Claro, pues nosotros como lo vemos es que es un resultado y creemos fielmente, además tenemos que agradecerle a 34 millones de colombianos que han escogido a Claro como su opción de telecomunicaciones y lo han hecho libremente. Quienes critican la actual distribución del mercado argumentan que no se puede permitir que quedemos en manos de un solo operador como ha ocurrido en México. Samuel Edelstein, mexicano residente en Medellín, reitera que en su país la concentración del mercado de las telecomunicaciones sí ha afectado notablemente la calidad en el servicio. Mis papás todavía viven en México, odian tener a Telmex. Siempre se quejan del servicio, dicen que el internet se cayó y yo trato de hablar con ellos por teléfono, por internet, o sea, por Skype, y se cae el internet y ellos se quejan, pero no hay una alternativa viable para ellos, entonces se tienen que quedar con ese servicio. Si usted habla con una persona típica en México, no tiene una perspectiva muy buena Carlos Slim, lo ven como un predador. Además de las posturas que hay en Colombia frente a la inconveniencia o no de tener un operador dominante como Claro Comcel, otros han hecho énfasis en que en nuestro país se pagan tarifas muy altas, independiente de cuál sea el operador. En Colombia los precios han bajado una tasa promedio en los últimos 3 años del 8%, en el mundo y en la región han bajado una tasa del 16%. En cuanto a la atención al cliente y la calidad del servicio, se presentan insatisfacciones frecuentes de usuarios de los distintos operadores, ya sea por facturación indebida, caída de las llamadas, poca cobertura, cambio de tarifas, entre otros. Este es el caso de Ana Jaramillo, quien tiene dificultades con el servicio que le presta Claro, y de Diana Correa, quien está bastante inconforme con el servicio que ofrece Tigo. Durante el primer mes nunca me funcionó el chat, ¿cierto? Todos los días llamaba, iba a las oficinas para ver qué pasaba con eso y me decían primero que no, que la contraseña era muy larga, después cambié la contraseña, después que no, que era porque el equipo, esa fue como la última excusa que ellos sacaron. A mí lo que me parece muy injusto es que yo tenga que cumplir mi parte del contrato y ellos no, porque ellos todo el tiempo incumplieron su contrato. Yo he tratado de hacer como un registro de cuántas veces al día no puedo llamar y es más o menos el 70% de las veces que voy a hacer una llamada que o no puedo llamar o que alguien me está llamando y no entra la llamada. Me empezó a pasar al principio no tan seguido, o sea, me pasaba 1 o 2 veces al día, ensayaba apagando el celular o quitando la SIM y volviéndola a poner y a veces me funcionaba, ya en ese momento ni siquiera de esa forma me funciona. 3 meses llevo esperando soluciones.
Según la Superintendencia de Industria y Comercio, cada mes en el país se presentan 105 millones de peticiones, quejas y reclamos, o PQRs, pero al parecer los operadores estarían reportando tan solo el 1% de las quejas. Creemos que hay una irregularidad en la información, que hay una inconsistencia de la información, tenemos unas investigaciones abiertas, estamos obviamente a la espera de que los operadores le digan a la superintendencia lo que a bien tengan. Es una investigación que cobija a todos los operadores, eso es predicable de todos, no de uno en específico. Lo cierto es que con los actuales jugadores del mercado de las telecomunicaciones en Colombia, con la actual repartición de dicho mercado y con las insuficientes medidas que han implementado los reguladores para ejercer un mayor control, los que están llevando la peor parte siguen siendo los usuarios, que a veces se ven obligados a continuar con un plan o con un operador porque simplemente es un servicio del cual ya no se puede prescindir en el mundo de hoy. Doctor Eichmann, ¿por qué es tan problemático que en un país como Colombia y en cualquier país se concentre tanto el mercado de las telecomunicaciones? Pues es muy sencillo, Claudia. La idea es que si uno se fija un panorama dentro de 5 años de Colombia con un operador único, monopolizado de telecomunicaciones, no estamos hablando sencillamente de la calidad de servicio que se le da a los usuarios, de los precios, sino que también estamos hablando del modelo de desarrollo económico del país. Un operador dominante, monopólico, en un sector que es la locomotora de las locomotoras como es las comunicaciones, implica que el Estado va a estar de rodillas para su modernización con respecto a ese operador, implica que el desarrollo económico, la modernización del aparato productivo de las empresas tiene que pasar por un solo operador que va a poder imponer precios y lógicamente y reglas y hacer lo que está haciendo hoy en día en el mercado de voz con los usuarios de celular. Hoy en día, si usted mira las estadísticas de quejas, a pesar de que pues hay un mal servicio, digamos, generalizado que está dado por la estructura del mercado en todos los operadores, lo que sí tenemos es un mal servicio específicamente del operador dominante, que hoy en día es el operador que más tiene recursos, pero al mismo tiempo es el que menos invierte en el país. ¿Por qué? Porque ya adquirió esa posición de dominio, ya puede dictar las reglas, puede dictar los precios. Se ha demostrado que no es tanta la inversión, digamos, las ganancias que obtienen se terminan invirtiendo en otros países. La idea es que, claro, está facturando más de 8 billones de pesos en Colombia y tiene márgenes por encima del 50%, es decir, de la plata que paga usted cuando está pagando un minuto de Claro, el 50% se va como utilidad o como caja operativa para la compañía. A pesar de que reciben el 50% de lo que uno les entrega, es decir, la mitad. Por otro lado, lo que sí es cierto es que solo invierten el 11% de sus ingresos en nuevas inversiones. Es decir, Claro está sacando más de 2 billones de pesos del país, de plata que están pagando hoy en día los colombianos, que está utilizando seguramente para hacer las adquisiciones que está haciendo en Europa, sin necesariamente invertir en el país. ¿Qué pasa? En el pasado se invirtieron mucho más, pero hoy en día son los que menos invierten por la situación cuasi monopólica que tienen en el país. ¿Por qué se llega hasta este punto? ¿Por qué se deja concentrar tanto el mercado? ¿Por qué no surgen antes empresas que logren darle el nivel y ser competitivas desde antes? ¿Por qué se dejó avanzar tanto? Digamos que Claro hace 10 años tomó un par de decisiones acertadas a nivel de tecnología, pero el problema es que este sector ha sido un sector en todo el mundo en el cual si no hay una intervención decidida, contundente de parte del Estado, el mercado se autoconcentra. ¿Por qué? Porque hay una práctica que se llama el dumping de tarifas. Hoy en día, si ustedes tienen un Claro, pueden hablar más claro, más barato a los demás operadores de Claro. Y eso hace que como ellos tienen el 80% del mercado, muchísima gente, debido a esa estructura, se meta a la red de Claro, haciendo que esa concentración se vuelva cada vez más fuerte. Lo que necesitamos aquí es una acción decidida del gobierno, como la hubo, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos, con AT&T, el gobierno federal decidió partir la compañía en las Baby Bells, 7 compañías pequeñas con diferentes accionistas, para garantizar que esa concentración de mercado no influencie negativamente a los usuarios y en este caso al país, al desarrollo del país, como el estudio de desarrollo que usted mencionaba, de Fedesarrollo, de Fedesarrollo, que mencionaba que en principio eso le está costando alrededor del 0.8% del PIB a Colombia, el hecho de tener una concentración en este mercado. Entonces tenemos que definir qué es lo que queremos, qué sector queremos. Si queremos un sector monopólico y decidimos eso, hay un operador que nos dicte tarifas, reglas a todos como él quiera, pues listo, vamos por ese camino. Pero si consideramos que a nivel de política de Estado
no se debe tener un sector monopólico, sino que se deben tener varios jugadores. Entonces, desde ese punto de vista, necesitamos tomar medidas regulatorias contundentes para controlar la dominancia en el mercado. Juan Carlos Archila, presidente de Claro Colombia, ha dicho en varias oportunidades que lo que se está haciendo es desestimular en el país la inversión extranjera y que de alguna manera, si ellos tienen el 62% del mercado en telefonía móvil, es porque los usuarios los han elegido. ¿Usted cómo ve esa parte? Hay un profesor de Harvard que se llama James Robinson, que vino aquí a Medellín hace relativamente poco, que es el escritor del libro que se llama ¿Por qué las naciones fracasan? En ese libro él habla de la inversión extranjera y la divide en dos: la inversión que es constructiva y la inversión que es extractiva. La inversión constructiva crea puestos de trabajo, trae nuevas tecnologías al país, la hace eficiente. Uno la podría comparar con, por ejemplo, la innovación que hace Apple, ¿sí? Está trayendo nuevos servicios, está trayendo nuevos productos, está trayendo empleo a los países donde está. Lo que hace Microsoft, que crea nuevas cosas para inversión positiva. La inversión que ha hecho Claro, según el señor Robinson, no solo en Colombia, sino en todos los países donde participa, es una inversión a lo contrario, que es extractiva. Lo que hace es que entra a los países, analiza el marco regulatorio que tienen los países, la solidez de las instituciones, y donde puede, entra a ese país para buscar un monopolio y de esa manera poder sacar posteriormente plata del país. No es una inversión positiva para el país. Es más, hoy en día el que menos invierte por usuario en este país y el que menos invierte como porcentaje de los ingresos en este país, de lejos es Claro. Claro invierte más o menos el 11% de los ingresos en nuevas redes. Nosotros este año que venimos estamos invirtiendo el 36% de los ingresos. Lo que pasa es que la estructura del sector, la situación monopólica que ellos tienen, les permite, sin invertir, sin tener buen servicio, sin tomar decisiones apropiadas, sin ser eficientes, llevarse gran parte del mercado, y además de llevarse gran parte del mercado, llevárselo de una manera muchísimo más rentable que lo que se llevan los demás operadores. Pero ¿qué hacer entonces con la insatisfacción de los usuarios? Veíamos, por ejemplo, dos usuarias, una insatisfecha con el tema de Claro, otra insatisfecha con Tigo. Digamos que uno no podría decir los únicos insatisfechos son los de Claro y hay quejas y reclamos de todos los operadores. ¿No sería indicado que los otros operadores o nuevos operadores se dedicaran a prestar un mejor servicio para irle ganando terreno a Claro? Sí, lo que pasa es que para eso hay que hacer que el servicio sea un factor diferenciador. Hoy el servicio no es un factor diferenciador en la escogencia. Hoy en día el servicio que provee Claro, y esto es estadísticamente comprobado, pues esto hay que mirar las cifras que hay, es de muy inferior calidad a la que ofrecen los demás operadores. Sin embargo, como ellos tienen ese efecto club, como tienen una comunidad con el 80% a raíz de la regulación que hay en Colombia, ellos pueden darse el lujo de dar un mal servicio y la gente lo sigue escogiendo por el factor de comunidad que hay, que es algo regulado. Entonces, ¿qué hay que hacer para que haya un buen servicio? Actuar estructuralmente con respecto al sector de las telecomunicaciones, tomar las medidas de manera que no haya una situación monopólica, tomar las medidas de manera que haya incentivos para invertir en servicio al cliente, porque hoy en día, así yo saque un operador con el mejor servicio, y entre otras pues quiero decirles que los mejores indicadores de servicio en el país los tiene UNE. Así yo tengo un muy buen servicio, yo no puedo entrar a competir en ese mercado porque hay una situación monopólica. Y si eso no se soluciona, el servicio va a seguir mal. Si eso no se soluciona, Claro no va a invertir. ¿Por qué? Porque es que ellos no necesitan dar buen servicio para mantener los clientes, entonces no invierten. Y nosotros, cuando queremos invertir, vemos que así invirtamos, es muy difícil reversar la situación por la estructura monopólica del sector. Entonces, si no se cambia la estructura del sector, si no se toman medidas anticompetencia contundentes, no medidas a medio pelo, sino medidas contundentes, vamos para una situación muy complicada dentro de 4 o 5 años. Además que también debería ejercer un papel más importante el regulador. Vamos a unos mensajes comerciales y al regreso conoceremos en qué consiste la subasta de espectro para servicios de cuarta generación y de qué se trata el proyecto de ley antimonopolio. Ya volvemos.
El tema de la concentración del mercado de las telecomunicaciones ha cobrado en los últimos meses mayor importancia debido a la subasta de espectro electromagnético que realizará el gobierno el próximo semestre para servicios de 4G y debido a una ley antimonopolio que algunos senadores están tramitando en el Congreso. Veamos de qué se trata. El ministro de Tecnologías de Información y Comunicaciones publicó recientemente el borrador con el escenario que él considera más conveniente en el proceso de subasta de asignación de espectro para servicios 4G. Creemos que los colombianos merecemos una mejor calidad de la telefonía móvil. Segundo, mejores tarifas sobre todo para llamar entre operadores. Y tercero, más competencia porque a través de este proceso de 4G vendrán nuevos operadores. Eso significa más inversión. Con la subasta, el ministerio asignará la banda más apetecida por los operadores, que es la llamada AWS, que va desde los 1700 MHz hasta los 2100 MHz. Esta banda permite desarrollar mucho mejor la tecnología 4G para la transmisión de datos a altas velocidades. Cuando trabajamos en la banda de 1700 a 2100, podemos tener áreas de cobertura más grandes, por lo tanto, se va a necesitar menor cantidad de torres. Si se trabaja en bandas superiores, las áreas de cobertura son más pequeñas, entonces para cubrir determinada área geográfica se necesita mayor número de torres, lo cual se traduce en una mayor inversión. El punto es que el ministerio presentó recientemente un tercer borrador de la propuesta del modelo de subasta que quiere implementar. En él plantea que le permitirá a Claro Comcel participar dentro de la subasta, pero solo en la frecuencia de 2.5 MHz y no en la frecuencia que todos buscan, que va de 1.7 a 2.1. Sin embargo, Claro reaccionó diciendo que en Colombia no había seguridad jurídica y que no se estaba respaldando a la inversión extranjera. Asimismo, operadores más pequeños como Avantel solicitan que para que ellos puedan entrar a participar necesitan otras condiciones. Que Avantel compita otros nuevos entrantes, que no tenga que competir por el espectro con los establecidos, con Telefónica, contigo, pues porque no somos iguales. Segundo, que se pueda pagar el espectro, sea en plazos o en cobertura, tal como se ha permitido a los establecidos en el pasado. Y tercero, que las obligaciones de cobertura sean razonables. Justamente, con el propósito de proteger la libre y leal competencia en el sector de las telecomunicaciones, el senador Eugenio Prieto, junto con los senadores Juan Mario Lacerna y Jorge Robledo, decidieron presentar en el Congreso un proyecto de ley antimonopolio, con el que buscan que ningún operador de telecomunicaciones en Colombia concentre más del 30% del mercado del país. Además de una buena subasta, necesitamos una ley antimonopolio que definitivamente le ponga coto al poder de Comcel, de Claro Comcel, en este sector de la economía nacional. Lo que estamos diciendo nosotros en la ley, que haya coherencia regulatoria como en el mercado de la energía. Y en esa coherencia regulatoria del mercado de la energía, nadie puede tener más del 25% del mercado. Estamos diciendo que lo mismo sea en telecomunicaciones, porque la concentración genera unos problemas de competitividad para el país y de exclusión. Básicamente el señor Slim puede hacer algo mucho más fuerte que lo hizo en Cartagena. Yo, si no me dan 4G no invierto $1.000 millones. Ahora va a decir, si no me renuevan eso, no sé qué, básicamente yo les apago la señal, y eso pues es un problema básicamente de índole de soberanía nacional y de seguridad nacional. La constitucionalista Bernardita Pérez cree en la necesidad de aprobar una ley antimonopolio, pues considera que estos grandes emporios económicos terminan imponiendo las reglas del juego en los países en los que empiezan a ser dominantes. Se sabe de cierto que quienes son los dueños de las telecomunicaciones tienen tanta capacidad de incidir, son grandes grupos económicos que inciden no solamente en el ente regulador, sino en el legislador. Entre tanto, el presidente de la Cámara de Representantes, Augusto Posada, cree que es necesario que el Congreso legisle urgente al respecto para que las reglas del juego queden claras en el mercado de las telecomunicaciones y que no se vaya en detrimento de la inversión extranjera. Que también los inversionistas extranjeros o quienes podrían llegar a tener posiciones dominantes o convertirse en un monopolio tengan seguridad jurídica. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando vengan a invertir a Colombia o quienes ya están en Colombia sepan a qué se van a atener. Los próximos meses serán decisivos para el futuro de las telecomunicaciones en Colombia y para los usuarios que cada vez exigen más calidad, precios asequibles y eficiencia en los servicios.
Presidente de UNE, Eichmann, ¿cree que el hecho de que Claro solo pueda participar en la subasta de 2.5 es un primer paso? ¿Eso es ganar un poco a como estaba el primero o el segundo borrador? Digamos que hay un estudio que hizo la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la autoridad de competencia en este país, y lo hizo de manera absolutamente independiente, en el cual la Superintendencia dice que si se permite participar a Comcel en cualquiera de las bandas, en AWS o en 2.5, el riesgo de que se cree un monopolio y los demás jugadores del mercado lleguen a una insolvencia es muy alto. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros como UNE consideran que no debería ni siquiera participar. No debería participar. ¿Por qué? Porque es que el problema de fondo es un problema de... Ellos podrían participar en la medida en que se tomen medidas que garanticen la competencia en el sector. Si se toman medidas previas, si tenemos ya una ley anticompetencia, si tenemos medidas como cargos asimétricos, que pues son unos temas técnicos, si tenemos medidas en los cuales ellos cumplan con la ley, que es compartir la infraestructura que tienen ellos que compartir, si esas medidas se vuelven unas medidas eficientes, que realmente operen en el mercado, pues no tenemos ningún problema en que participen en la subasta. Pero bajo las condiciones actuales y con un concepto tan diáfano, tan claro como el de la Superintendencia, en el cual dicen que no pueden participar a menos de que se tomen estas medidas contundentes anteriormente, nosotros consideramos que Claro no debería participar, y si es necesario, mientras se toman las medidas, pues que esperemos y que aplacemos la subasta con el fin de garantizar esas las condiciones claras. Esto es empezar un partido, lo que estamos haciendo en este instante es empezar un partido cuando estamos 11 jugadores contra 5. ¿Sí? ¿Y qué ha decidido UNE? ¿Para esta subasta específica se piensan presentar o a qué aspiran? UNE, esa subasta, digamos, no está hecha para que UNE participe. Hoy en día, y ustedes lo explicaban ahorita en el pequeño corte, hay frecuencias altas y frecuencias bajas de espectro. Las frecuencias altas permiten dar una cobertura muy pequeña, es decir, permiten atender usuarios dentro de un radio de 500 metros alrededor de la torre. Las frecuencias bajas, que en este instante tiene Claro porque el gobierno se las dio, ¿sí?, permiten tener una cobertura de 3 kilómetros alrededor de la torre. Es decir, que si uno quiere dar cobertura rural, donde hay poca gente pero tiene uno que cubrir muchas áreas, es mucho más eficiente hacerlo por medio de frecuencias Necesitan bajas. menos torres. Necesitan menos torres, menos inversión y todo eso. Y esa ha sido la situación de Claro. Claro ha tenido frecuencia de 850, que es una frecuencia baja, mientras que nosotros estamos operando en 2500, curiosamente la frecuencia en la cual hay quejas de Claro con respecto a su participación, porque ellos dicen nosotros no queremos 2500, queremos AWS, y se quejan de que les toca participar en 2500, y nosotros estamos en 2500 y no nos quejamos. El problema de fondo es que esta subasta está subastando las frecuencias que requiere Claro, no las frecuencias que se requieren para igualar las condiciones en el mercado. Si el ministerio quisiera realmente igualar las condiciones de los diferentes operadores, debería subastar bandas más bajas. La banda de 700, que es una banda baja que está desocupada, para la cual los estudios técnicos se encuentran realizados, y no salir a subastar aquellas frecuencias que lo que hacen es aumentar la concentración en el mercado de parte del operador dominante, que entre otras es dominante no porque nosotros lo decidimos, sino porque la misma Comisión de Regulación de Comunicaciones lo declaró dominante hace más de 2 años y no ha pasado absolutamente nada al respecto. Muy bien, vamos a otro corte de comerciales y ya volvemos con las reflexiones finales frente al futuro de las telecomunicaciones en nuestro país. Continuamos en A Fondo, presidente de UNE, Mark Eichmann, la importancia de esta ley antimonopolio y qué perspectivas le ve de ser aprobada. Esta ley antimonopolio es absolutamente necesaria para el país. Es la ley más importante de esta legislatura. Yo diría que se puede equiparar hoy en día con la reforma tributaria. Es una ley en la cual el factor más importante es que se fijen topes a la participación de mercado para garantizar competencia y que no seamos rehenes de un solo operador, como operadores, como los 34 millones de clientes que ellos dicen que en realidad son 34 millones de rehenes que están atrapados dentro de esa estructura de mercado, y para que el Estado, la industria privada,
no se vuelva rehén también de un solo jugador. Entonces es supremamente importante que se apruebe y esperamos que esto, pues, que los primeros debates se den antes de que se acabe esta legislatura y que hacia el mes de marzo y ojalá antes de la subasta, porque es que sería una irresponsabilidad hacer la subasta sin que tengamos condiciones para poder seguir adelante en el sector. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en A Fondo. A ustedes los invitamos a escribirnos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico afondotea@gmail.com y a seguirnos en el Twitter @teleantioquia. Los esperamos dentro de 8 días con otro tema de interés a fondo. Hasta entonces.